noches. ¿Sí me escuchó? ¿Escucha mi audio? Buenas noches. Yo sí escucho. Ah, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, usted es el profesor, ¿verdad? Sí, así es. Profesor, tenemos otra reunión a la misma hora ahorita, ¿Qué sesión tienen? la de criminología. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tienen sesión? No, no te escuchas, Lick Alfredo, no te escuchas. No nos escucha. Vamos a esperar un momento. Muy buenas noches. Una disculpa, no sé qué está fallando en mi computadora. No tenemos ninguna otra reunión en cuanto a los grupos que yo manejo. Es la única clase que se está impartiendo en este momento. Entonces, no tendría por qué coincidir con otra clase en sí. Pues bueno, los dejo en las sabias manos del licenciado José Antonio para que introducción al estudio del derecho. Espero la disfruten, espero que sea productiva y que estén de lo mejor. Una disculpa, tenemos una clase a las 8 de la noche. Teníamos una reunión de Zoom programada a las 8 de la noche, el día 12, hoy es día 12, ¿no? ¿Me trajiste mi celular? Ay, el sábado para por favor, que apaguen sus micrófonos. Imagino. Respecto a la clase, por favor. a la casa para que la cuidaran. Juana no escucha, que apague su micrófono. Sí, Ya ya está mejor. ya no Joana, apaga Buenas tu noches. micrófono, por favor. pues empezó a hacerse reacciones, estamos esperando que tengan que esperar a Para que le diera, fue el día otra vez, ¿no? A ver. Ya le apagué su micrófono. A ver, voy a decir esto muy claro y muy corto. Se les está invitando a esta clase. Es una falta muy grande de respeto que ustedes no apaguen sus micrófonos. Si no tienen esa capacidad o esa pericia, les voy a pedir que se retiren. Y lo voy a decir así tal cual. Si ustedes no siguen sin respetar ese tema o esa medida,
o siguen siendo así de irrespetuosos, las clases gratis se van a acabar así como llegaron, ¿de acuerdo? Entonces, así como yo tengo la disposición de invitarlos y de ofrecerles las clases y de ofertar las clases de manera gratuitas, ¿de acuerdo? Así también lo puedo quitar, ¿vale? Y no por berrinche o por capricho, sino por una falta de respeto. Así de simple. Ustedes se merecen un respeto de mi parte y yo me merezco de igual forma. Y el licenciado Antonio, que está aquí presente, que es el que les va a dar la clase, también se merece un respeto. Entonces, por esa razón, les voy a pedir que cuando ingresen, ¿de acuerdo? Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿de acuerdo? Si no, me voy a ver en la necesidad de que esta sea la última semana y con la pena, ¿de acuerdo? Les deseo una excelente clase con el licenciado, le regreso la administración al licenciado como tal. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? Gracias. Espérame tantito. Ah, perfecto, ya aprendí el micrófono. Tercer anfitrión, sí, sale. Bueno, entonces me salgo yo y pues les deseo una excelente clase. Cuídense mucho. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio. Bueno, para comenzar, vamos a mencionar que la clase pasada hablamos de los caracteres de conformación del derecho que lo identifican de otro tipo de normas. También hablamos del método empírico, así como el estudio del derecho que se establece como una ciencia. Como pequeño repaso, pues vamos a hablar acerca de lo que fue el derecho objetivo. Hablamos que era el conjunto de normas jurídicas que tienen como propósito regular o regir la vida social del ser humano. También tomamos el tema del derecho positivo. Mencionamos que era aquel sistema de normas jurídicas que eran procedentes de una autoridad competente y también eran promulgadas de acuerdo con la naturaleza de esa sociedad colectiva. También tocamos el tema acerca de la noción del derecho, que nos hablaba de la conducta como medio de control social y que también de igual manera se regía de normas religiosas y morales o aquellas llamadas reglas de trato social. A 101, el grupo 101, yo soy 105. Más, pues, creo que ese es el mismo maestro que yo. No, ese es. Bien. Continuamos. Posteriormente pasamos a los enfoques y a las corrientes, así como las escuelas. Hablamos del naturalismo, de la sociología del derecho y del positivismo jurídico. ¿Alguien quiere mencionar algo acerca de esto? ¿O continuamos? Okay. Posteriormente tocamos las fuentes del derecho y hablamos de este tipo de acepciones que eran consideradas como fuentes formales, reales e históricas. Consideramos que la palabra origen pues provenía específicamente de esto, ¿sí? Por tanto, pues nos proporcionaban las herramientas y los métodos que nos permitían la introducción de alguna meta cognitiva. Asimismo, tocamos las fuentes formales del derecho, las cuales hablamos que era la legislación, la costumbre, incluso mencionamos los elementos de la costumbre y posteriormente la jurisprudencia. Asimismo, hablamos de los caracteres del derecho, los cuales se han conocido por 5, que eran la bilateralidad, la exterioridad, coercibilidad, la heteronomia y la imperatividad. Hablamos acerca de ellos
Y también creemos que el derecho era creado para ser observado por la sociedad y por quien lo creaba. Asimismo, ya tocante al último punto, hablamos del derecho axiológico y teleológico. ¿Hasta este momento quedó alguna duda? No, ¿verdad? Maestro, ¿qué tanto abarca el derecho como una axiología? ¿Qué tanto abarca? Bien, pues el derecho en el sentido axiológico lo que busca es ser entendido como aquel valor, ¿sí? O ideal que permite ser justo, ¿sí? Es decir, conforma las bases del derecho, ¿sí? Cuando el legislador, en este caso que es la autoridad competente, crea o genera este derecho positivado, busca que sea axiológico, que esté basado en valores. O sea, cualquier creación que tenga que ver con las leyes y las normas debe ser axiológico, basado en estos valores, en estos ideales e intereses sociales y comunes. Gracias. Sí. Bueno, posteriormente a esto, pues vamos a hablar un poco acerca de los valores del derecho y la justicia. El derecho, pues es conocido como un conjunto de normas escritas y verbales, pero no es solamente un conjunto de normas escritas y verbales, sino que también tiene distintos fines y funciones. Por tanto, podemos mencionar que el derecho procura tener armonía y estabilidad en la sociedad. Por eso se menciona y se dice que el último fin del derecho es la justicia. Es decir, la justicia es un valor. Por tanto, si sumamos la justicia y el valor, tenemos el derecho para poder crearlo como tal. Ahora bien, cuando hablamos de normas jurídicas, buscamos que tengan un orden y una armonía en la sociedad. Es la razón por la cual se crean. Y estas, se supone, deben generar valores. Asimismo, el derecho debe cumplir con una producción e imposición de derechos y obligaciones, así como una carga mínima, como mínimo, claro está, de valores entre los individuos que integramos una sociedad. Para poder tener en su momento, pues, una adecuada... Carlos, ponle a tu abuelo. Una película, una novela o a ver qué. Por favor, Maribel, merecemos un respeto y tu maestro también merece un respeto. Por favor, apaga tu micrófono. Una disculpa, perdón. Sí, de favor, si gustan participar, no hay ningún problema, ¿eh? Adelante, pueden hacerlo si gustan. Bien. Por tanto, tenemos que el derecho, pues, es creado para imponer deberes y reconocer facultades en la sociedad. Por tanto, es un ideal legislativo y esto es un derecho justo. Habíamos platicado la vez pasada que en cuanto hablamos del derecho axiológico, el derecho debe ser justo, pero que aún sin serlo, no deja de ser derecho. ¿Ok? El derecho a ser tangible entendemos como algo que se puede acceder, se puede tocar incluso, ¿sí? Al momento en que se materializa en una norma, en una aplicación, en un criterio. Este derecho, pues, debe ser valorado como un conjunto de normas y estas normas deben ser imperativas, deben ser cumplidas, coercibles porque prácticamente uno se siente obligado a cumplirlas porque es la ley. Así como deben ser generales y abstractas. Generales porque aplican para todos y abstractas porque recaen en un supuesto. ¿Ok?
del supuesto que sea, de la ley que sea, y vamos a pasar posteriormente a la valoración jurídica. Cuando hablamos de valoración jurídica, ¿ustedes qué comprenden por esto? Alguien si gusta participar. ¿Qué comprenden por valoración jurídica? Quien guste. ¿No se animan? No, ¿verdad? No se animan. Bueno, vamos a entender que la valoración jurídica, pues, primero que nada es necesaria para contemplar diferentes escenarios. Estos escenarios deben ser vistos como aquel conocimiento de los datos jurídicos. ¿Cómo vamos a entender esto? En dos cuestiones: lo dado y lo construido. Cuando mencionamos lo dado, lo entendemos que es conocido como aquello que ya existe. Y lo construido es todo aquello que se construye por el hombre. Esos dos factores van a generar esta valoración jurídica en base a ese conocimiento de los datos jurídicos. ¿Sí? Ahora bien, la realidad jurídica se nos presenta con estos datos que son conocidos de manera empírica, mediante la práctica o racionalmente. Al momento en el que los pensamos, los analizamos, construimos un argumento, ¿sí? Ya estamos racionalizando las normas y por tanto estos datos jurídicos mediante aquel conocimiento que nos permite hacer una valoración. Todo dirigido a nivel jurídico. Ahora bien, de manera empírica, por referirse a datos reales, los datos reales vamos a determinarlo como que es lo que es. ¿Sí? Los datos reales son lo que son. Y aquellos datos históricos, los cuales están basados en la historia del derecho, lo vamos a llamar lo que ha sido. ¿Ok? Ahora bien, en base a lo anterior, podemos deducir que para que exista esta valoración adecuada, es necesario tener una sistemática jurídica. Esto es conocido como la implementación de una ciencia del derecho como tal, y aquella aplicación en su técnica. Es un conjunto como tal. ¿Vamos bien hasta este momento? Podemos Sí. sacar el Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien podría darme un pequeño resumen de los valores del derecho y la justicia que acabamos de tocar? Es como la verdad y la justicia, por eso le decía, si son los fundamentos que uno ocupa. Okay. ¿Cómo escribirías tú? A ver, ¿te escucho? No, espéreme. ¿Cómo describirían la verdad? ¿O de qué manera podrían conceptualizar la justicia? Puede ser que se le otorgue a cada uno lo que merece en cuanto a la justicia. No sé si se está refiriendo, por ejemplo, a ese ámbito kantiano de hacer la justicia que sea para todos, pero la justicia es un valor, bueno, es un valor, y esa Así es. justicia tiene que ser aplicada a todos, siguiendo un poco el pensamiento de Kant, que si no se puede aplicar a todos, entonces no es un valor, ¿no? Claro. Es correcto. ¿Y la verdad? Depende de qué verdad hablemos, porque hay verdades objetivas o verdades subjetivas, entonces, desde dónde es esta verdad, ¿no?
bueno, hablando aquí del ámbito del derecho, esta verdad que es, no sé si una certeza de algo que yo estoy, si hablamos un poco en el sentido de la, no sé, dentro del ámbito de la metodología de la investigación, algo que ya yo he corroborado. Sería lo más allegado, ¿verdad? Profe, La verdad. Dime. la justicia y la verdad tienen una cierta parte de relación, ¿no? Supongamos, tenemos un problema y lo justo sería hablar con la verdad, ¿no? Por así decirlo, para que, para que pueda entrar la justicia ahí, ¿no? Dentro de la verdad. No sé cómo explicarlo. Ok. Pues mira, ¿cómo definirías tú la justicia? La justicia vendría siendo darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Básicamente es eso, ser equitativo y respetando todo, pues vaya, de cada persona. Pasó la combi con el Panamá. Bueno, yo pienso que habría un gran problema. Está bueno. Está bien visto. Voy a correrlo, espérame. Y ya me cae. Ya. A ver, yo puedo hacer una pregunta. Sí, claro, adelante. Si un niño muere y la justicia es que la persona vaya a la cárcel y pague la reparación del daño, ¿habrá sido equitativa la justicia? O sea, tú puedes ponerle un valor a la vida de alguien en cuestión de pesos o en pecuniariamente hablando. O sea, vamos a imaginar que yo iba manejando, Sí, me fallaron los frenos, el niño se le cayó la pelota, se atravesó y ¡pum! Me lo llevé. Y es un homicidio culposo, y yo no tenía la intención de matar al niño. Entonces, si yo pago, ¿realmente hay una restauración o será equitativo que yo pague y pase un tiempo en la cárcel por la vida de lo que pudo haber sido del niño? sinceramente no, porque para la vida, bueno, la vida no tiene precio. Bueno, desde mi punto de vista no hay precio. Ay, sí me la complicó ahí. La justicia es un término más complejo, o sea, no nada más es cada quien lo que le corresponde, equidad, congruencia, son muchas cosas. Realmente es un término muy amplio. Y, o sea, se los voy a decir de esta manera, y perdón que me meta tanto en tu clase, No, hijos. adelante. A la hora de implementar lo que nosotros estudiamos, la parte más difícil no es pasar la teoría, sino ya llevarlo a algo real, a un plano real. ¿Cómo le vas a decir que tú estás dándole justicia a la madre que perdió a su hijo, ¿de acuerdo? Y, pues acá están, no sé, 100,000 pesos por la vida de su hijo. ¿Tú qué crees que te va a decir esa mamá? O sea, ¿tú qué crees que que ella va a aceptar que le estás dando justicia? Ella va a decir, no, sí, el licenciado Alexis o el licenciado fulanito de tal me está dando justicia. Esa es la realidad, o sea, ese es el mundo real que tienen ustedes que pensar al final del día, ¿no? Bueno, perdón, me metí más de lo que debía. Adelante, licenciado José Antonio. Claro que sí. Bueno, para poder entender esto, vamos a hacer una clasificación de lo que ya comentamos, que es la valoración jurídica. Bien, esta se encuentra compuesta por una valoración social. Y la valoración social es el hecho sociológico que es producto de aquella conciencia popular. Esto esencialmente, pues, es racional y se construye tomando en cuenta ciertos datos reales, históricos y también racionales, incluyendo los ideales. Asimismo, dentro de esta clasificación de valoración jurídica, vamos a encontrarnos con aquella valoración del jurista, ¿sí? Esta valoración del jurista debe ser realista porque debe tomar en cuenta los datos reales
o las tendencias. También debe ser prudente, dado que debe tomar en cuenta aquellos datos históricos. También debe ser justa. ¿Qué significa esto? Pues debe tomar en cuenta datos racionales o aquellos valores. Y por último, debe ser perceptivo. Es decir, que aquel contenido de la norma esté de acuerdo con la ley natural y particularmente de aquellos ideales de justicia. ¿Ok? Posteriormente, para seguir con esta clasificación de la valoración jurídica, nos vamos a encontrar con aquella valoración jurídica como actividad filosófica. Esta es en la cual interviene la razón, y la razón interviene como medio por el cual el hombre conoce esta justicia. También tenemos a la justicia del moralista, o así llamada, justicia del moralista. Esta actúa como una virtud y es traducida en actos buenos. ¿Sí? Por lo general es como consideramos la moral, ¿verdad? Que es bueno, que es malo. Y son actitudes subjetivas, internas. Bien, ya considerado esto como una traducción de actos buenos, pues existe la llamada regla de oro en esto que es la justicia del moralista, que se dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. ¿Cierto? ¿Alguno de ustedes está de acuerdo con esto? ¿O cómo lo manejan? Y yo, ¿Cómo lo manejas tú? llevándolo en mí, portándome bien. ¿Y te sirve? ¿Te funciona? Es Claro. decir, es como aquel karma, ¿no? De que hago las cosas bien y me va a ir bien. Realmente, muy raramente sucede así. Provecho, Javier Munguía. ¿Cómo? Qué bárbaro. Provecho, Javier Munguía. No fui yo, ¿Sí fuiste tú? un cliente. Ay, Dios mío, lo que uno tiene que andar escuchando, caray. Pero sí, yo lo empleo en mí y pues me porto bien, hago mis cosas bien y por ende me va bien. Ok. Así de simple. Eso es un buen resultado, ¿no? Nada más que desafortunadamente Y no pregúntele sucede a mi siempre profe, así. que ahí está presente. Pregúntele. Es muy complicado que las cosas sucedan plenamente de esa manera. ¿Sí? Es Muchas que los veces. seres humanos somos muy complejos y si nos vamos a estar a la negatividad de que, ay, yo no puedo, hay esto, hay el otro, hay aquello, pues en realidad siempre va a ser lo negativo, pero uno como va pasando los años, uno se va creando un pensamiento que dices, no, voy a hacer las cosas así y me tiene que salir bien. Y si no, pues voy otra vez y hasta que me salga bien. Es que Claro, así esos perdón. son factores ideales, ¿no? Bueno, ¿Usted lo considera ideal? sea un ideal. No, eso ya es realidad. No es ideal, es realidad. Es como si le dijera yo, profe, Rosas le deseo suerte. No, pues me va a decir, no, pues ¿qué pasó? La suerte es para los mediocres. El éxito es para los ganadores. Por eso estamos aquí para aprender. Ay, pues ya ve, ¿para qué hace un monstruo, profe? Ya hizo su monstruito aquí conmigo, perdón. Estoy sangrando, Andy. A ver, voy a meter un poquito mi cuchara en ese aspecto. Ser completamente positivo tampoco es bueno. Ser negativo completamente tampoco es bueno. Y yo no les voy a decir qué es lo que está bien y lo que está mal, sino les voy a decir que la vida es muy accidentada. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir a misa el sábado, ¿no? En la noche o en la mañana, y me pueden chocar mi carro, ¿de acuerdo? O sea, que yo me haya portado bien, no haya ido a confesar mis pecados, no quiere decir que, o me exime de que me pueda pasar algo. Entonces, realmente no funciona de esa manera. Obviamente, a alguien que hace las cosas bien le puede ir mal, o le puede ir muy bien. O a alguien que hace las cosas mal le puede ir muy bien, o le puede ir muy mal. ¿Sale? Realmente, en ese sentido, la vida es muy accidentada.
En el momento en el que nosotros lleguemos a entender como abogados que no importa qué hagamos, va a pasar a una consecuencia al final del día, pues vamos a estar un poco más aliviados. A lo mejor a ti te funciona, Angie, y yo no quiero decir que tu método está mal, no. Qué bueno que te funcione, eso es lo que está diciendo el licenciado, ¿no? Pero desgraciadamente a la gran mayoría no nos funciona. Yo les puedo decir así, cuando más trato de hacer bien las cosas o más trato de hacer bien a los demás, es cuando más mal me va. Así. Y no lo veo desde un lado del karma, yo lo veo desde el lado de que, pues a lo mejor no lo estoy manejando de la manera correcta, ¿sale? Pero bueno, ya, me metí mucho a esta clase, discúlpame, licenciado José Antonio, No hay discúlpame, ningún problema, adelante. continúen. Bueno, estábamos hablando de esta clasificación de valoración jurídica. Ya platicamos que dentro de ello existe la justicia del moralista, que es lo que acabamos de tomar, con aquel dicho o regla de oro, no hagas lo que otros, lo que no quieres que te hagan, ¿verdad? Posteriormente, vamos a tomarla. Adelante. Eso aplica para cuando te ponen los cuernos, ¿eh? Sí, también Profesor, aplica. de ahí es en este momento cuando entra la máxima kantiana. Dice, haz que tu máxima se convierta en una universal que pueda ser aplicada a todo hombre, de tal forma que si aún no se aplicara en uno, entonces no sería una máxima universal. Eso lo dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y entonces aquí hablando un poco del ámbito jurídico, pues esta justicia del moralista, pues también a veces yo creo que la acomodamos a nuestro contentillo, ¿no? Sí, desafortunadamente a veces sucede así, ¿no? Lo que nos conviene o lo que nos resulta, ¿verdad? Por lo general es lo que nos resulta. Pero bueno, estamos viendo que este tipo de clasificaciones, ¿no? Que vemos las valoraciones, cómo es que se clasifica esta valoración jurídica, pues son factores o elementos que se consideran para poder realizarla, ¿verdad? Y aplicarla de manera jurídica. Por tanto, pues nos vamos a topar también con la justicia del jurista, ¿sí? La justicia del jurista es tomar en consideración aquella solución en forma práctica, ¿sí? Práctica y oportuna. Es decir, cuando surjan los problemas, esto es lo que surge, esto es lo que se realiza, ¿vale? Es decir, que se dan a conocer por publicación de la autoridad. Esta autoridad es la que da a conocer las normas. A esto se conoce como a cada quien sus obras, ¿sí? Creo que nos vamos acercando un poquito más a la formación de este concepto de justicia, ¿verdad? En cuanto al derecho. Ahora bien, hace rato hablamos de lo axiológico del derecho, por tanto, vamos a hablar un poco acerca de los valores del derecho. Ya quedamos, mencionaron que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero no se ha desarrollado bien esa idea, no se ha desarrollado a lo mejor de una manera práctica. ¿Alguien podría darme un ejemplo acerca de esto? Digo, quien comparta la idea, ¿no? De que es darle a cada quien lo que le corresponde, sin ir más allá, ¿qué es lo que pueden ustedes considerar en este concepto? Les voy a poner esto, les voy a mencionar esto ¿Me antes. escucha? Sí, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que más allá de darle a quien lo que le corresponde, sería más una proporcionalidad en cuanto a lo que hayas hecho, ya sea bueno o malo, y a lo que te pueda, la consecuencia que te pueda traer, en este caso, pues más legalmente, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguien más?
Ok. Para ayudar un poquito a esta construcción, vamos a mencionar que el derecho debe ser justo. O bien dicho de otra forma, el deber del derecho es la justicia. ¿Ok? Va acompañado de lo que acaba de comentar Alex. Ahora bien, el término justicia en el lenguaje común, pues lo abordamos desde el mismo momento en que comenzamos a hacer uso de la razón. A veces lo hacemos sin saber lo que es la justicia, ¿sí? Y según nosotros sabemos lo que es justo. O bien, lo que nos corresponde o no nos corresponde, ¿verdad? Con estos datos, ¿alguien más quiere aportar? Un ejemplo con lo que está sucediendo en estos instantes en Inglaterra, ¿no? No es justo que una persona de 73 años tome el poder sabiendo que su sucesor puede hacer el trabajo mejor, porque es joven y puede aportar más a ese país. ¿Desde qué perspectiva estás viendo esa justicia? Mm, Porque mencionas que no es justo, ¿sí? Que haya una persona más capaz y sea él el que... está capaz. De hecho, su pueblo no lo quiere. Entonces, considero yo que su hijo tiene como que la capacidad jurídica para poder llevar ese país. Estamos hablando de un gobierno. Necesitaríamos tener más datos acerca de él, ¿no? Para poder saber si él es la persona adecuada. Hay muchos Porque datos, es preparado, pero ya yo creo que por la edad. De hecho, aquí en México hay un rango, creo que de edad para poder ser presidente. Entonces, no sé. Ustedes díganme, bueno, ¿estoy mal? Puede ser a hablamos lo mejor un de... sesgo, ¿no? Podría ser a lo mejor un sesgo de, en este caso, edad, porque pues no necesariamente la persona más joven es la mejor o peor capacitada. Pero pues también estamos hablando de que pues de la monarquía el nepotismo es la máxima expresión, ¿no? Entonces si está primero en la línea de sucesión, pues va a estar muy difícil que no quiera, ¿no? Exactamente. Entonces yo siento que ahí, en cuanto a sus costumbres y sus formas de hacer las cosas, ¿sí? Es lo justo, ¿no? Es decir, ¿a quién le toca? ¿Me explico? Por eso es que él está, porque le toca a él, según sus costumbres y demás cuestiones. Entonces, bueno, esto cabe en el hecho de que, como habíamos hablado, pues en el momento en que comenzamos a hacer uso de la razón, pues sin saberlo, ¿no? Sabemos lo que es justicia o lo que es justo, aún sin saberlo. Es decir, es una idea, puede ser una idea preconcebida y después formada. Ahorita, con lo que vamos a aterrizar con el derecho, pues es esa idea aterrizada, ¿no? De lo que es la razón. Porque ahora vamos a observar que el valor de la justicia, pues es determinado por la sociedad. Esta misma nació debido a la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Por tanto, vamos a llamarlo como aquel conjunto de normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre sus integrantes. Así, de esta manera, pues se adecúan las relaciones entre personas e instituciones. Adelante, Angélica. La pregunta del millón, y porque usted ya es una persona mucho más capacitada que yo y más preparada que yo. Y ¿usted cree que hay justicia en México? Bueno, vamos a tocar un tema que se requiere de una plática más amplia, ¿sí? Yo siento que
Es que No eso es, va concatenado, profe, y yo soy sí, de estudiante y hecho, quiero aprender. Sin claro, embargo, pues bueno, por eso es de que yo le digo. De hecho, en uno de mis ensayos le dije, le encaré a mi tueri, porque así les decimos tueris a los profesores, de Derecho Constitucional. No, no, la historia de México, pero basada en el derecho. ¿Hay justicia en México? ¿En México aún somos libres? ¿Somos libres? ¿Usted qué existen piensa? las libertades. Bueno, en México existen las libertades, ¿sí? Es distinto, por eso te menciono que es un tema muy amplio, que se tiene que abordar desde muchas perspectivas, porque una respuesta de sí o no nunca va a ser suficiente. Hay que hablar de razones, hay que hablar de esta manera, de estas perspectivas que existen, ¿sí? No solamente a nivel jurídico, sino también a nivel personal, porque como sociedad también sentimos, percibimos de nuestra manera, y sobre todo cuando somos un conjunto, ¿sí? Tendríamos que hacer una valoración de nuestras instituciones y de nuestros mismos servidores públicos. Permítame un momento. Ya. Ya, ¿verdad? Ah, yo dije, ¿se quedaron pasmados? Y fui yo. Ah, Alguien le mató la mano. Alex Pereira. adelante, Alex. Sí, bueno, creo que también parte de esto nos podemos dar cuenta en las estadísticas que no, si no mal recuerdo, estamos por ahí de un 92% de impunidad en México, una cosa así. Entonces, pues yo creo que si supera más de la mitad, sí estamos hablando de un país que no tiene justicia, porque yo puedo matar a alguien y tengo 90% fijo de que no me va a pasar nada. Entonces no se va a hacer justicia para esa familia. Bueno, esas percepciones a lo mejor son erróneas, ¿sí? Recae en una falacia, porque yo te invito a ti, ¿no? A que cometas algo y realmente me digas salí avante de ello, ¿verdad? Por lo general vas a acabar en prisión preventiva y vas a pasar varios años en prisión. Entonces, tanto así como impunidad, sería a lo mejor dar con el verdadero responsable, ¿sí? Muchas veces no dan con el verdadero responsable y siempre hay un pagador. Por eso se habla de impunidad, ¿sí? Por lo mismo de esos estudios en los que se ha demostrado que muchas personas que se encuentran en prisión, pues no son quienes cometieron el delito. Obviamente esto va de la mano con nuestra justicia, ¿verdad? Este tortuguismo de justicia y la mala capacitación que a veces existe en los operadores. ¿Sí? También Jack Tost le levantó la mano. Adelante, Isaac. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, con respecto al tema de justicia, yo creo que más que el definir qué es justo, qué no es justo, yo diría un poco más sobre el tema de lo que era la concepción del derecho. Digo, recordando un poco a lo que es Correas, define que el derecho es una neta relación de poderes, donde el derecho y la validez se establece en función del poder dominante. Y viene un poco parte de la impunidad, porque al final el derecho sirve al poder dominante. Y digo, bastaría con ponernos a ver caso por caso, pero en la mayoría de los casos, el poder dominante, ya sea víctima o victimario, es el que sale avante. Y ahí se podría obtener el concepto de justicia, pero la justicia, nuevamente, retomando a Correa, sirve a lo que es una relación de poder. No es una situación muy, muy utópica, es más por una cuestión de poderes, aunque en teoría la justicia está dada por un derecho positivo. Ese derecho positivo, sí estamos de acuerdo, está promulgado en las leyes, está constituido, está sistematizado,
pero al final también ese discurso o ese derecho sirve una relación de poderes. Ok, Isaac. Mira, sí sirve una relación de poderes, pero ya es debido a los operadores, ¿sí? Es debido a quienes lo utilizan a su conveniencia. Acá lo que estamos abordando, pues, son más que nada lo que te introduce el derecho en cuanto a los valores del mismo, ¿ah? Lo que el derecho en sí origina. Por eso estamos abordando estos temas de los valores. Desafortunadamente, sí, vemos en la vida real cuestiones distintas, ¿sí? Como mencionas, ¿no? Y así es como se aplica. Pero no significa que esa sea la verdadera finalidad del derecho. ¿Ok? Sí, concuerdo con usted que esa no es la verdadera finalidad del derecho, incluso desde su definición etimológica del derecho es recto, ¿no? O sea, el que se conduce con rectitud, Así es. directo. Pero, digo, el valor, incluso el derecho es una concepción humana, y por ser concepción humana, pues debería ser al servicio del humano, sin distinción alguna. Y tendría que tener, y ahí viene un poco de la mucha filosofía que se ha hecho del Dios naturalismo y el Dios positivismo, ¿no? Que en sí el Dios positivismo deriva de un Dios naturalismo que se exalza los valores supremos del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Por Sí, eso es que también concuerdo con usted que definir un concepto de justicia pues depende un poco del entorno y el momento en el cual se encuentre. exactamente. Por eso estamos formando esta concepción en base a la valoración que existe de manera jurídica, ¿verdad? Y de quienes lo aplican como tal. ¿Y cómo es que es concebido por la sociedad? Porque al final de cuentas, este término de justicia, pues ya mencionamos que es determinado por la sociedad, ¿sí? Y esta nace debido a la necesidad de mantener una armonía, porque es complicado que una norma que va dirigida a realizar un daño a una persona prevalezca, ¿sí? Es decir, las normas por lo general se tienen que buscar es exactamente esta armonía entre sus integrantes, ¿sí? Al momento en el que se positivizan, ¿vale? Es decir, aquel conjunto de normas que están establecidas en este marco adecuado, ¿sí? Deben buscar esas relaciones de integración. De esta manera, pues, se adecúan las personas y las instituciones, porque es un conjunto como tal, ¿sí? Este tipo, vamos a continuar mencionando que estas relaciones entre personas e instituciones, pues tienen como finalidad autorizar, prohibir y permitir esta debida interacción, ¿ok? También podemos mencionar que la justicia, pues no es dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho, ¿ok? Ok, ¿Algo más? no, sería mi opinión. Gracias. Ok, perfecto, ¿no? Gracias a ti, Isaac. Ahora bien, vamos a mencionar que a veces ser justo, ¿sí? Pues significa que nos tenemos que privar nosotros mismos de algo, ¿verdad? O de algunas cosas, para que otra persona tenga lo suyo. Esto ocurre comúnmente en las relaciones entre la sociedad y entre individuos. Muchas veces nosotros mismos nos quitamos para dar a alguien más, ¿sale? Lo que nosotros consideramos le corresponde o es suyo, ¿vale? Y muchas veces defendemos a alguien aunque nos caiga mal. Por tanto, pues tenemos que ser justos, pues es ver las cosas con realismo y sin ser egoístas. Eso sería el valor de la justicia, ¿sí? Hablando de la justicia como un valor. Claro está, nuestra realidad suele mostrarnos cosas distintas, pero estos son los fines del derecho, ¿ok? Ahora bien, si entramos a un lenguaje filosófico y jurídico, pues es común que se llegue a confundir el término justicia. Este término, por lo general, se llega a confundir con el de igualdad, ¿vale? Por tanto, pues sí es necesario precisar la diferencia entre ambos términos, ¿ok?
porque ya al haber igualdad, puede no haber justicia. ¿Vamos bien? Sí, Por profesor. tanto, Sí, Sí, maestro. Oiga, profesor. profe, sí, adelante. es que yo levanté la mano, pero bueno, bueno, pues yo con las clases que he tomado con el profe Rosas, creo que algo he aprendido bien. Y yo lo que tengo por entendido es que la justicia en cierta medida, bueno, es una distribución equitativa, por ejemplo, en los bienes, si hablamos de eso. En cuestión de los males, bueno, pues que a cada quien lo que les corresponde dependiendo de las acciones o sus actos, ¿no? Ujú. Y hablando de esto mismo y de cómo definimos la justicia, bueno, tiene que ver también con el derecho, con la razón, con la equidad. Y pues bueno, esa es mi aportación. Ese es algo que yo le he entendido al profe Rosas y que ha explicado muy bien cuando recién empecé mis clases con él. Y creo que de alguna manera me quedó bien entendido. Ok. Bueno, en cuanto a lo que acabas de comentar, pues yo quisiera mencionar que tan injusto será el dar igualmente a quienes tienen derechos desiguales, como dar desigualmente a quienes tienen derechos iguales. ¿Ok? Para abonar Gracias. a tus comentarios. Gracias a ti, Irma. Ahora bien, este derecho como sistema de normas, pues busca cumplir con distintos fines para los que se crea. Estos fines se deben cumplir en este sistema de normas que por lo general pueden ser entendidos de manera tangible e intangible y comúnmente son percibidos por los sentidos por medio de una conducta de obediencia o de desobediencia. Podemos obedecer o desobedecer. Como por ejemplo, pues percibimos por medio de nuestros sentidos la privación de la libertad de una persona que ha infringido la ley, ¿sí? Esto pues puede ser observable y perceptible. ¿Ok? Esto como un sistema de normas, ¿verdad? Estos son los fines que busca. Ahora bien, también podemos entender que entre estos fines del derecho se encuentra la organización social. La sociedad se organiza y por tanto provoca conductas de respeto y de sana convivencia. También tenemos que en el Estado moderno, pues en este estado en el que nos encontramos, el derecho busca generar valores de justicia, tales como la paz, la honestidad, el bien común, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, todo Sí, bien. profesor. ¿Sí? Sí, profe. Y pues vamos a mencionar por último también que el derecho, pues con independencia del enfoque intelectual con el que podamos discutirlo, como está pasando ahorita entre nosotros, pues implica de manera forzosa la generación de valores y estos deben de satisfacer las necesidades de esta sociedad. Nosotros somos sociedad, somos parte de la misma, ¿sí? Por tanto, pues se generan estos valores al momento en el que aplicamos este enfoque intelectual, ¿no? Estas pláticas, las charlas, nuestras opiniones, todo, el fundamento que damos. Por tanto, pues al hacerlo, buscamos proporcionar seguridad y organización a la sociedad, ¿vale? Si no buscáramos esta seguridad, pues prácticamente nuestros comentarios estarían fuera de lugar, no tendrían relación uno con otro, no habría una organización entre nosotros mismos al tomar esta clase, ¿verdad? Ahora bien, el derecho, como ya lo habíamos hablado, si lo consideramos como aquel conglomerado de normas, pues es dinámico, o sea, se mueve, por tanto es cambiante. Esto pues significa que debe ser ajustado y cambiante en la medida en que esta cultura se lo exija. Por eso mismo es que las leyes se van modificando, ¿verdad? Ahora bien, ya considerando todo esto que hemos platicado, pues de este modo vamos a considerar que cualquier conjunto de normas busca propiciar una serie de valores de acuerdo a cada entidad política, ¿sí?
Es decir, México no es lo mismo que cualquier otro país. Existen concordancias, hemos tratado de homologar ciertas cuestiones mediante el derecho comparado, pero aún así sigue habiendo estas distinciones, ¿ok? En cualquier conjunto de normas y en cualquier entidad política. Eso sería por el momento la clase de hoy. Si alguien gusta complementarlo, puede hacerlo. Adelante. Pues yo agradezco mucho la clase del día de hoy. La contribución al respecto de toda esta situación es que ustedes empiecen a definir su propio concepto del derecho. Si bien es cierto que nosotros podemos agarrar, y justicia, podemos agarrar cualquier diccionario jurídico, cualquier libro, y tener una definición, al final del día nosotros debemos de forjar nuestras propias definiciones, ¿no? Debemos de, al final del día llegar a un conocimiento, debemos de llegar a una conclusión propia, porque al final del día yo como licenciado, abogado penalista, no he llevado los mismos asuntos que el licenciado José Antonio, que también es penalista, ¿de acuerdo? Aunque los dos nos dedicamos a la misma rama del derecho, nuestros asuntos no han sido los mismos y la experiencia no ha sido la misma. Entonces, los dos podemos tener una experiencia completamente diferente a pesar de llevar una misma rama del derecho. O no diferente, sino, vamos a decirlo, no tan parecida o no tan afín. ¿De acuerdo? Yo puedo decir que el derecho penal es coercitivo, es el ejercicio coercitivo del Estado sobre las personas. Y el señor José Antonio puede tener una definición muy diferente, ¿de acuerdo? O parecida, ¿no? Pero al final del día, nosotros somos los que forjamos. Y hacer este análisis, por ejemplo, con lo que yo le puse al pobre de Alexis, que le dije que si un bebé, bueno, no un bebé, un niño se muere por un homicidio culposo, es justo lo que está pasando, le están dando a cada quien lo que le corresponde. O sea, sí son planteamientos muy difíciles, ¿de acuerdo? Pero al final del día es la experiencia lo que nos va a dar propiamente ese tema también, ¿de acuerdo? Pero pues la mejor parte de todo esto es que ustedes aprendan la definición como tal, que viene en el libro, junto con sus experiencias vividas y también con esta práctica, que es el forjar otras, porque el licenciado José Antonio pudo haber dicho definiciones de como 30 autores, porque si ustedes se ponen a ver justicia en muchos libros, y ahí dejarlo, ¿no? Ahí ustedes decidan cuál les gusta más o cuál se ve más bonita, ¿no? Pero él hizo una práctica en este momento que fue que fueran forjando sus ideales al respecto de experiencias vividas, y creo que eso es un paso muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo tengo que agregar al respecto. Les agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho a José Antonio su clase. ¿Algo más que tengan que decir? ¿Alguien más? Yo nada más quiero hacer una observación, por favor. Adelante. Apenas acabo de insertarme porque la plataforma no me permitió abrir la semana pasada la clase. Apenas en la noche tuve acceso y empecé a ver el contenido de las unidades. Entonces, esta dinámica pues me parece muy interesante porque refuerza lo que estamos leyendo, esta forma de un resumen, digamos, o una síntesis del contenido de la unidad para irnos guiando un poco más profundamente. Entonces, les agradezco muchísimo porque para mí es muy valioso. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, ¿algo más que agregar? Yo, Adelante, adelante. no, pues estas clases pues me están sirviendo de experiencia, porque como apenas me voy, por así decirlo, voy a entrar apenas a la universidad, me llama mucho la atención pues esto del derecho, y con las clases estoy viendo lo importante que es pues filosofar y todo eso, investigar y tener información pues. Perfecto, pues bueno, sin nada más que agregar, les deseo una excelente noche a todos y pues están cordialmente invitados ahorita a la clase de Derecho Penal. Gracias a que sus compañeros
Obviamente ya pide un poco de conocimiento previo, si como tal apenas están empezando, los fregadazos van a estar buenos si no saben ciertas definiciones, pero pues están completamente invitados. Los compañeros me dieron puerta abierta a invitarlos. Ya les acabo de enviar la invitación por Zoom y pues son bienvenidos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. Gracias, profesores. Gracias, maestros.